Hola queridos amigos de Piscis, bienvenidísimos a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida y vamos a hacer tu horóscopo semanal. Bueno, hoy el arcángel Raziel abre tu lectura y te dice lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Quiero que seas consciente de que te están diciendo que tienes la capacidad de manifestación. Así que, pues bueno, esto lo vienes trabajando desde vidas pasadas y es bueno que te informes o que le pidas a tus guías cómo pues ponerlas a trabajar ahora, ¿sí? Para tu bien y para hacer servicio a la humanidad. Bueno, quiero que escribas ya mismo en los comentarios lo siguiente: manifiesto mis deseos, porque cuando tú lo decretas, cuando tú comienzas a hacer estos trabajos día a día, como de elevar tu vibración, de decretar estas cosas positivas para ti, tu vibración se eleva y de esa manera traes cosas más positivas. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar, y si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y primer comentario están mis datos de contacto. Vamos a ver tres partes. Primero, que debes trabajar en energía, luego vamos a ver que debes trabajar en economía, que se viene en economía, y luego en amor. En energía te dice obra con humildad. Mira que los próximos días, no sé, pero me dice como vas a estar en una posición de superioridad o de ventaja, inclusive sobre personas que en algún momento te pueden haber hecho como un desplante, te pueden haber hecho daño. Ante todo y ante cualquier situación, pues procura como actuar con humildad, ¿sabes? Porque hoy estamos acá arriba, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar y pues no sabes si vas a necesitar la ayuda de otra persona, de esa persona que quizá en algún momento humillaste. Entonces, ojo con eso. Te vas a acordar de mí en esta semana cuando eso te pase. Me dice: serás llamado a renacer. También esto me habla de nuevos comienzos energéticos, ¿no? Hay personas que aquí están cerrando ciclos kármicos y pues no se asusten, no se asusten. Cuando estos ciclos se cierran, antes de eso sucede como un huracán en la vida. Ánimo, tranquilos. Recuerden que la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Bueno, te invito ya mismo a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Comenzamos ahorita con iniciales que son importantes para ustedes, tanto en economía como en amor. Tenemos la letra D, la M o W, la K, ay, salieron volando, la E, la G y la O. Normalmente saco menos, pero pues si salieron, salieron. Signos importantes a los cuales prestarles atención estos días: Leo, Sagi, nos persigue fuego, ¿no? Cáncer, Acuario y Aries. Fuego, 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 por todo lado. Y bueno, veamos qué se viene en economía. Bueno, en esta semana se va a dar la solución de un problema bien importante y esto les va a aportar a ustedes mucha paz, de que mucha tranquilidad, por fin van a poder dormir como bien respecto a un tema relativo de dinero. Esto me habla también de logros personales. Algunos de ustedes están como a la expectativa de una especie de noticia que tenga que ver con convocatorias, con aplicaciones a trabajos, a becas, a estudios, a proyectos. Esto es un logro personal, es una buena noticia para ustedes.
una noticia que representa victoria. También es una carta de esta semana podrías tener como ventajas sobre otros. Ya sé por qué te está diciendo que obres con humildad, porque podrías estar teniendo ventajas sobre otros en cuestiones de negocios o de trabajo o estudios. Aquí hay un éxito que está súper asegurado. También esto me habla de la llegada de un dinero que pues ustedes como de pronto no lo tenían allí en mente, pues como allí dentro de su presupuesto, pero lógicamente pues es algo que les va a permitir como tener deleitarse en algo que ustedes han querido conseguir, como una especie de regalo. Gran fortuna, ¿no? Para ustedes siento que va a haber progreso. No sé, siento que esta semana es como que reciben una buena noticia que tiene que ver con el progreso económico. Espérenla porque realmente sí se les va a dar. La carta de hecho esta 3 de bastos me habla acerca de como compromisos, contratos que se podrían estar firmando, negociaciones con empresas y pues esto lo han luchado mucho, así como este 7 de oros o de pentáculos, pues ustedes lo han luchado y pues lo van a conseguir. Entonces, buenas noticias para ustedes. Pasamos a la parte sentimental y te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Si quieren una lectura donde se separe conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Bueno, aquí hay una persona que se siente muy sola, ¿sabes? Siento que hay una persona que en este momento está notando tu ausencia y de esto precisamente nos está hablando la carta de la Reina de Espadas. Es una carta que a pesar de que nos habla de una persona que por fuera se muestra como muy empoderada, muy fuerte, muy a la defensiva, en el fondo, digamos, lo que uno puede encontrar es una sensación de un gran vacío. Vacío que probablemente pues se llene como por ti. Aquí hay un tema bien importante a trabajar y es el tema de la comunicación. Esto me habla de que esta persona es alguien a quien le cuesta muchísimo expresar tanto sus sentimientos positivos, es decir, cuando quiere, le cuesta mucho el tema de las palabras, pero también esto aplica para los sentimientos negativos. Entonces no es como de que alguien que en este momento en su etapa de crecimiento, evolución espiritual o con la inteligencia emocional que tenga, pues se te vaya a acercar y te vaya a decir que pues que la está pasando mal sin ti, ¿sí? O sea, no. La carta de El Colgado, sí, recuerden que es un arcano 12, por eso nos habla acerca de cierre también de situaciones. Nos habla acerca de que, digamos, esta persona siente como mucho arrepentimiento, ¿sí? Es alguien que quisiera mejorar, quisiera madurar en esta parte. De hecho, es alguien que ha tenido como ideas bastante locas, pues digo yo no, pues no locas porque igual esto es un buen criterio, este 9 de pentáculos. Pero sí ha pensado como en reconciliarse contigo a través de una propuesta, pues como de un compromiso súper rápido, ¿sí? Como de vamos a vivirnos juntos o casémonos o cosas así, pero muy pronto. O sea, son cosas que es alguien que te buscaría como muy seguro de esta propuesta que te piensa hacer. Pero siento que, bueno, si bien es cierto que es una buena propuesta, siento que en parte también va como motivada por ese sentimiento o ese temor a la soledad que tiene, ¿sí? Esta carta de este 8 de espadas me dice que esta persona emocionalmente se encuentra en una crisis, o sea, realmente lo está pasando muy mal. Aparte, al parecer, es como si en estos días los rumores, los chismes, las calumnias alrededor de la pareja en sí, pues hubiesen como aumentado o se fueran a dar de una manera mucho más intensa. Y esto le genera como gran inestabilidad, o sea, peor, ¿no?
le empeora la situación. Puede ser que esto sea una lectura en espejo. Vamos a ver qué nos dice el libro de oráculo, el tarot, perdón, de oráculos y sombras. Y te dice que hay alguien aburrido, deprimido y terriblemente agotado. O sea, mira que va como muy conforme, ¿no? Entonces, ojo, porque la verdad siento que lo está pasando bien mal. Quédate ya mismo en la meditación que hacemos para atraer amor, paz y abundancia a tu vida. Y luego ve a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Virgo. Toma lo que te resuene. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.